Desde Legality RD, que ya está con nosotros. Me pegaron el COVID esta gente. Sonia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Feliz como siempre de estar aquí con ustedes, compartiendo y en buena compañía. Amén, amén. Sonia, cuéntame qué nos tienes para hoy. Hoy nos vienes a hablar del derecho a inscripción en los colegios, a admisión. Sí, bueno, ya quizás es un tema que debimos haber tratado antes, debido precisamente a que los procesos de admisión en los colegios pues se agotan en los primeros meses del año, pero realmente es un tema que resulta muy interesante, sobre todo porque existen dos sentencias del Tribunal Constitucional, una de este año y otra de hace un tiempo, de hace 2 años, donde se establece realmente una serie de situaciones que se da con la admisión en los colegios. Nosotros sabemos que constitucionalmente el derecho a la educación está contemplado en la ley, pero existen una serie de requisitos o de requerimientos que se establecen para que los colegios tengan esa facultad de admitir a los estudiantes. Muchas veces entendemos que es una situación que aplica de pleno derecho, pero realmente, sin el hecho de que haya ningún tipo de discriminación por el tema de sexo, religión o cualquier otra situación, los colegios privados, en virtud de lo que es el reglamento que rige estas instituciones, pues tienen la facultad de admitir o no estudiantes. Entonces decimos, bueno, el Tribunal Constitucional ha dado 2 sentencias que realmente son muy interesantes y son dignas de estudiar. Y sobre todo hay una que salió este año, que tiene que ver con el rendimiento escolar de los estudiantes. Muchas veces entendemos que el derecho a reinscripción o de admisión aplica de manera automática. Y el Tribunal Constitucional en esta sentencia ha establecido que realmente los colegios tienen un estándar de calidad y pueden, en base a ese mismo estándar de calidad, si el estudiante no rinde lo suficiente, pues pueden ellos establecer que no van a readmitirlo en los colegios sin que eso implique ningún tipo de discriminación. Esta sentencia fue dada a raíz precisamente de un conflicto que se originó producto de unas bajas calificaciones que recibió un estudiante durante la época de la pandemia. La sentencia es muy interesante porque no solamente habla de que esa capacidad que tienen los colegios para aceptar o no a ese estudiante, cuando entiende que su índice académico, que su rendimiento académico no se corresponde con lo que es el objeto del colegio, sino que en la sentencia inclusive se hace referencia a la responsabilidad que tiene cada estudiante precisamente de llevar el control de lo que es su colaboración académica. Además que le establecen que este rendimiento escolar no es solamente responsabilidad del centro educativo, sino que del mismo estudiante y de los padres de los estudiantes. Entonces, en esta sentencia se establece claramente que los colegios pueden o no admitir un estudiante si el índice académico ha bajado mucho. En otra decisión también que dictó el Tribunal Constitucional, se establece sobre si los colegios pueden o no admitir un estudiante por situaciones personales que tengan que ver con los padres, o sea, una situación legal que tenga un padre, que el padre sea objeto de algún tipo de persecución. Entonces podría eso conllevar que un colegio lo pondere para aceptar o no un estudiante. Eso se está dando mucho últimamente. Hay colegios que inclusive te hacen una investigación para saber quiénes son tus abuelos, quiénes son tus tíos, quiénes son las cosas, y a partir de ahí, por un tema de supuesta seguridad de los demás estudiantes, pretenden excluir al estudiante de ese centro educativo. ¿Y qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional? Que no, que el hecho de que tú no puedes a un estudiante por una situación particular de un padre, tú endosarle la responsabilidad y tú por eso no aceptarlo dentro del centro educativo. Pero en el caso de eso me llama mucho la atención porque hay algunos casos que tú sabes que tiene algunos padres como con lavado de activos, como es el caso, porque me acuerda mucho, eso me rememora al 2010 con el proceso de Figueroa Agosto, que todo el mundo conoció el expediente aquí en República Dominicana. Hubo varios implicados. Hubo varios implicados y dentro de eso habían personas dentro del proceso judicial que sus hijos estaban en colegios y hubo esta resistencia de que estuvieran ahí, porque el problema es que no van a ir detrás de los padres que ya tal vez están detrás de una reja en un proceso judicial en lo que le conocen una pena.
sino que está la vulnerabilidad de los niños y el bullying de los otros. ¿Cómo se pueden proteger en esa parte? Bueno, mira, el Tribunal Constitucional precisamente, en un caso de lavado de activos también, que tenía que ver con un tema de trata de personas, estableció que el hecho de que los padres estuvieran en una situación de investigación, de persecución, o que estuvieran siendo investigados por un delito, eso no te daba lugar a que tú pudieras poner, o sea, negarle al niño la asistencia al colegio. ¿Por qué? Porque ahí se estableció mucho lo que era el interés superior del niño. Eso fue un caso, un colegio muy famoso de aquí que se dio esa situación. Entonces, en el 2021 se tuvo la oportunidad de fallar y se determinó que el penalizar al hijo por una situación particular del padre no era posible. Mira, y eso es bien importante lo que tú dices, porque no menos cierto es que existe un reglamento que fue dictado en el 2013, donde se le establece, se da la potestad a los colegios para ellos poder aceptar o no a ciertos estudiantes bajo ciertos régimen, bajo ciertas situaciones, pero esas situaciones que se dan no pueden violar de manera alguna lo que es el interés superior del niño. Por ejemplo, en el primer caso que te comenté, había un tema de rendimiento escolar. Entonces ahí el poder reglamentario del colegio te podía a ti excluir de la situación, pero eso tiene que ver directamente con el niño que está en el colegio y con lo que es su capacidad. Ahora, pero tú ponerle un caso que no le compete al niño para tú justificar la no permanencia de ese niño en el centro escolar es lo que el Constitucional ha dicho que no es posible. Y en el caso, Sonia, de cuando hay alguna discapacidad, vemos el caso de miles de colegios, cientos de colegios aquí en el país, que le niegan el acceso a educación a jovencitos, a niños que tienen alguna discapacidad, ya sea auditiva, visual, porque entienden quizá que no tienen las condiciones para brindar una educación de calidad. Pero hay un decreto del 2017, si mal no estoy, que establece que todos los niños, independientemente de su condición, tienen el derecho a ser aceptados en centros de educación y que ese derecho no puede violárseles. Entonces, en ese caso en específico, ¿qué está pasando? Mira, lo que sucede en esa situación es que hay colegios que tienen, que vienen bien con las competencias que tienen. Cuando tú hablas de un centro educativo, el centro educativo sale, por ejemplo, no todos los colegios son bilingües, no todos los colegios son católicos, entonces hay una serie de normas o de situaciones que tienen cada colegio que se van a aplicar dependiendo de la condición de cada quien. Cuando tú hablas de un tema, de una discapacidad o de una situación especial de un niño, muchos centros no tienen las condiciones precisamente para darle el soporte que el niño necesita. El tema, lo que tú no puedes es, en caso de que tú no tengas el soporte, lo que no puedes es discriminarlo, o sea, no aceptar una inscripción o una situación por un tema físico, étnico o religioso del niño. O sea, yo no porque aquí tú tienes establecido una serie de condiciones de igualdad que no te lo permite. Ahora bien, el colegio, obviamente se puede establecer la aceptación o no del niño porque no tiene las competencias para darle al niño lo que ellos requieren. Entonces, pero los padres no pueden apelar esa decisión en base al decreto. No, el padre, no, tú puedes, claro que puedes hacerlo porque no es un tema de discriminación. Lo que pasa es que ese centro donde tú estás acudiendo no tiene las competencias para hacerlo. Entonces, al no tener las competencias, ellos pueden aceptarlo o no. El padre que se force una situación de esa naturaleza, lo que tiene que entender es que realmente dentro de lo que es el esquema del colegio, pues no va a poder tener lo que es la disciplina o la educación que el niño requiere. Entonces, porque no es un tema de discriminación, no es un tema de que yo tengo otros niños y no te estoy aceptando el tuyo porque es sordomudo. Es que dentro de las competencias del colegio yo no te estoy ofreciendo, no ofrezco ese servicio. No es que no lo estoy haciendo por el hecho de que tú seas sordomudo, es que no. Entonces, eso es lo que te establece la ley. La ley te dice a ti, yo no te debo de aceptar, no es porque tú seas blanco o porque tú seas mestizo, no es por eso, no. Es que simplemente dentro de mi esquema de colegio, yo no te estoy ofreciendo ese servicio. Claro, pero hay un tema ahí de quizá de una discriminación pasiva, porque al final se excluye y no hay una inclusión 100%. Y yo creo que como Estado deberíamos tomar medidas para que eso no suceda, porque entiendo el tema del idioma, pero ya el tema de
un colegio que no sea bilingüe, un joven que haya recibido su formación, que esté a la par con las personas de su edad, no hay razón para que no pueda haber un intérprete si lo necesita en el aula, aunque los padres tengan que costearlo, aunque el Estado tenga que costearlo. Pero la realidad es que el derecho a ser uno más, porque en ese caso lo que buscan es ser uno más, no puede negársele y enviarlos a lugares que están solamente, digamos, creados para personas con alguna discapacidad, porque ellos van a ser parte del mundo. Sí, y en el mundo deben aprender a interactuar. Es que tú no puedes ver la discriminación, Charlene, desde el punto de vista de que el colegio tiene que aceptar todas las personas con esas condiciones. El colegio te lo puede aceptar. Y de hecho, muchos lo aceptan, y por eso están los llamados profesores sombra, que son los que van a hacer el acompañamiento del niño que tiene una situación especial, y lo que hacen es que lo complementan bajo el pago que hace el que hace el padre, porque acepta esa condición. Lo que pasa es que tú no puedes hablar de discriminación. Por ejemplo, si en un colegio X yo no tengo las competencias para hacerlo, no es que yo puedo negarme realmente al tema de la inscripción, pero no se puede hablar de un tema de discriminación ahí. Simple y llanamente el esquema en que está constituido ese colegio no te dice a ti que es para niños que tiene que responder a ciertas situaciones especiales. Ahora bien, si tú como padre lo inscribes en ese colegio por cualquier otro motivo, por un tema de inclusión, por un tema de que tú quieres que tu niño esté en el colegio, y tú haces lo que tú estás diciendo, bueno, yo voy a llevar un intérprete, yo voy a llevar una cosa, todo va a depender de la estructura del colegio, porque no todos los colegios tienen la misma estructura, no todos los colegios tienen la misma competencia. Claro, y son las preguntas que se hacen algunos dueños de colegios privados. Al final, ¿tienen ellos el derecho total de decidir quién entra y quién no entra sin ningún tipo de restricción? No, eso no es así. No. Hay restricciones, obviamente. Te dicen que tú no puedes negar el derecho de admisión por motivo de situaciones sociales, económicas. Externas al niño. Tú no puedes por un tema de color, por un tema de temas religiosos, tú no puedes hacerlo. Por eso nosotros hablamos de estas condiciones especiales que ha establecido el Tribunal Constitucional cuando el colegio puede hacerlo. Ahora bien, el colegio tiene sus reglamentos y la ley le permite crear reglamentos. Un niño que realmente no presente las competencias académicas para estar en cierto colegio, el colegio el año que viene puede negarse precisamente a hacer su inscripción. Lo que el colegio está obligado es que mientras el niño está en el colegio, en ese año escolar, tiene que permanecer en el año escolar y después en una posibilidad de inscripción puede negárselo a aceptarlo. Un niño que exhibe un comportamiento muy violento o un niño que realmente viole de manera constante las normas del colegio, tú lo que no puedes es sacarlo en medio del año escolar, pero para el próximo año el colegio está y puede realmente reservarse el derecho a no admitirlo. Y eso no es violatorio porque el Constitucional lo ha dicho, porque violatorio sería que ese fuera el único colegio en República Dominicana y que tú le estás negando el acceso a la educación. Pero no, tú tienes una carpeta de colegios a lo que tú puedes asistir y que tú puedes ir y tu hijo podría ingresar a cualquiera de esos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el colegio? El colegio lo que está obligado simplemente es a presentar, a entregarle toda la documentación, facilitar su salida del colegio y que él pueda ir a otro centro educativo. Pero no es que necesariamente tenga que estar. Por ejemplo, en ese caso que yo te comenté del 2021, que se dio una situación precisamente con unos padres, ¿qué fue lo que dijo el Tribunal Constitucional? Como eso era un hecho ajeno al niño, el Tribunal Constitucional le dijo, no, el colegio tiene realmente que hacer la inscripción de él, porque tú no puedes penalizarlo por una acción que está correspondiendo al padre. Pero si es un hecho que es atendible al estudiante o a cualquier situación que viole los reglamentos del colegio, pues entonces ahí el colegio, como un negocio como un tema constitucional que le da la Constitución el hecho de desarrollar su propio negocio, entonces el colegio puede abstenerse o no o de recibir a ese estudiante en un nuevo año escolar. Sonia Uribe con nosotros directamente desde Legality RD. Sonia, el que tenga alguna duda, el que quiera conversar contigo sobre este tema, ¿cómo puede continuar la conversación? Bueno, estamos a través de nuestras redes sociales como Sonia Uribe y en legalityrd.com.do.